Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, en esta ocasión nos dirigimos nuevamente hacia ustedes, dándole una cordial bienvenida. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Como cada día, queridos amigos, venimos compartiendo la lección de escuela sabática. Al mismo, al mismo tiempo vamos compartiendo siempre el mensaje de nuestro Dios, ya que eso es una encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Bien, vamos a comenzar, queridos amigos, hoy domingo 30 de julio, ¿sí? Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted se encuentre, vamos a cerrar nuestros ojos para ir a Dios en oración. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, Padre Eterno, me dirijo hacia usted para darle las gracias, Señor mi Dios, porque nos ha cuidado hasta estos momentos. Gracias le doy, Padre Eterno, porque usted nos concede la vida un día más. Gracias, Padre Eterno, también porque nos da la libertad de poder estudiar. Y, Padre, suplicamos pues que al estudiar su palabra usted nos llene del conocimiento de su palabra, que usted nos ayude a entender para que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Tenemos ejemplos, Padre, que encontramos en su palabra, ejemplos de hombres que fueron fieles a usted. Ayúdanos, Padre, para que esos ejemplos nos sirvan de mucho para poder serle fiel, así como sus hijos antepasados. Padre eterno, lo suplicamos, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, entonces iniciamos con nuestro estudio del día de hoy. Pablo, el apóstol a los gentiles preso. ¿Quién era Pablo? Era Saulo, ¿verdad? Saulo era un perseguidor a los cristianos. Pero cuando se presentó, cuando iba con camino a Damasco, se le presentó el Señor Jesús, ¿sí? Y le dijo que por qué lo perseguía. Bueno, desde allí, queridos amigos, Pablo se hizo siervo de Jesucristo, ¿sí? Se hizo misionero de nuestro Señor Jesucristo. Ahora él anuncia la paz. Ahora ya no está en contra de los cristianos, sino todo lo contrario, está a favor, está trabajando para que más personas sigan a Cristo Jesús. Vemos qué cambio tuvo el apóstol Pablo, queridos amigos. Vamos a ver, dice, lee Efesios capítulo 3, mientras les identifica uno o dos temas principales. ¿Qué aspectos importantes menciona Pablo? Vamos a ver, queridos amigos, cuáles son cuáles son esos temas principales, cuáles son esos temas principales, ¿sí? Que de los que habla Pablo. Vamos a ver, Efesios capítulo 3. Libro de Efesios capítulo 3. Dice, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de vosotros los gentiles. Queridos amigos, cuando Pablo escribía sus cartas, ya cuando así como él perseguía a los cristianos, ahora él era perseguido. Pero hubo un momento, queridos amigos, que Pablo se encontraba en prisión. Pablo cayó prisionero, ¿sí? Llegó a dar hasta Roma, ¿sí? Pero aún así Pablo seguía trabajando, seguía hablándole, seguía mandando cartas, ¿sí? Pero él no se decía
ser prisionero de los romanos o de los hombres más bien, sino se decía prisionero de Cristo. Por eso dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de los gentiles. Dice el número 2, seguimos. Sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dado a conocer este ministerio como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyendo, podréis entender cuál es mi comprensión en el ministerio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este ministerio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que Cristo Jesús, los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y partícipes de la promesa por medio del Evangelio, de este llegue a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios, que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso al Padre con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, os pido que no os desaniméis, por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Amén. Queridos amigos, aquí encontramos a lo que nos decía aquí. Dice que cuáles son los principios de los que habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Queridos amigos, aquí el apóstol Pablo dice o nos presenta que él, por predicar el evangelio, por predicar de Cristo, es prisionero. Pero dice, no se fijen de mis tribulaciones. ¿Sí? No tomen en cuenta mis tribulaciones, o por una parte sí podríamos tomarlos en cuenta para seguir ese ejemplo, que a pesar de que pasamos pruebas, pasamos luchas, queridos amigos, nosotros en la actualidad pasamos por momentos difíciles. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué aspectos importantes menciona Pablo? Pablo se encontraba en situaciones difíciles. Como les decía anteriormente, Pablo llegó a ser encarcelado, prisionero. Pero queridos amigos, Pablo nos cuenta que
había uno quien iba a estar contando lo que le acontecía al apóstol Pablo, no para vanagloriarse, sino para que vean que a pesar de sus tribulaciones, él no se doblegaba, no retrocedía, sino todo lo contrario, ¿sí? Dice que él se aferraba más. Y vemos, queridos amigos, hay testigos. ¿Por qué? Porque aún dentro de su prisión él seguía escribiendo cartas para que fueran repartidas. Y ahí en sus cartas, ¿sí? Él manifestaba en qué situación se encontraba. Ahora, como les decía, no es para vanagloriarse, sino para dejarnos ejemplo a seguir. ¿Sí? Si él era un buen colaborador de Jesús, le venían pruebas, le venían luchas, ¿qué más a nosotros, queridos amigos? Pero por eso tenemos ese ejemplo de no retroceder, no renunciar a nuestra fe, no renunciar a nuestro Salvador, pase lo que pase, sino debemos aferrarnos siempre a Cristo Jesús. Ese es uno de los principios. Otro, ¿sí?, de los principios que menciona es de que todos nosotros ahora tenemos acceso al Padre. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso decía allí que él doblaba las rodillas pidiendo por cada uno de los de Éfeso, de los gentiles, de los romanos. Él pedía por todos, pero aquí se enfoca. Él pedía por los gentiles, queridos amigos. ¿Sí? Por los gentiles. Dice, por eso cuando comienza dice yo. A ver, vamos a recordar. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, a favor de los gentiles. Vemos, queridos amigos, ¿sí? Pablo iba en favor de los gentiles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a los gentiles tuvieran los mismos privilegios que el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo donde vino nuestro Señor Jesús. Sí, ahora todos nosotros que éramos en aquel entonces gentiles, ahora somos coherederos, o más bien somos herederos de nuestro Señor Jesús. Dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Sí? Él oraba para que Cristo habite en nuestros corazones, ¿sí? Por medio de la fe. ¿Sí, queridos amigos? Entonces vemos cuál es la preocupación que tenía el apóstol Pablo. ¿Sí? Aquí esta carta, queridos amigos, era para los gentiles. Queridos amigos, ahora todo eso es para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vemos cómo se identifica Pablo como prisionero de Cristo Jesús. Como les decía, él cayó prisionero en Roma, por los romanos, ¿sí? Por aquellos que estaban en contra de los cristianos. Pero él no se dice prisionero de aquellos hombres, sino prisionero de Cristo. ¿Por qué? Por causa del evangelio fue prisionero. Pero él no se dio por vencido. Por eso lo anuncia. Para que nosotros no nos espantemos. No, pues es que estoy siguiendo a Cristo y me están viniendo estas calamidades. No, queridos amigos. Por eso tenemos ejemplo. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Pablo menciona sus tribulaciones y posteriormente sus décadas sugiere que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, ¿sí? Él nos da a entender que estaban pasando en un lugar desagradable,
¿Sí? Mira, vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos 28:16. Hechos 28:16. Dice así el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Ahí Pablo seguía siendo, pues ahora sí que privado de su libertad. Seguía siendo prisionero, ¿sí? Y dice que lo cuidaba un soldado romano, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos que el apóstol Pablo no lo pasó nada bien. Vemos, queridos amigos, qué fue lo que le pasó a Esteban. Él fue apedreado hasta morir. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio. ¿Sí? Vemos que las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su